Yo voy a tocar el tema esta tarde de la fe, que es el tema que estamos viendo en nuestro estudio, la fe. Aleluya. Y vamos a poner en práctica nuestra fe a través de un papelito, del papelito que yo le acabo de dar. Cuando usted escriba su petición en ese papelito que yo le di, usted comienza a dar el primer paso de fe para creerle al Señor. Aleluya. Porque desde el momento que usted lo escribe, usted ya le está creyendo a Dios. Amén. Y quiero que le ponga atención a esta palabra. Efesios capítulo 2, versos 8, 9 y 10. Dice la palabra: porque por gracias ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Santo, amén. Se lo voy a volver a leer nada más que más despacio. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Amén. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. En otra versión dice: para que nadie se gloríe. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¡Qué chulada de versículos, amados! ¡Qué belleza! El escritor de Hebreos describe la fe mediante la siguiente manera. Y dice Hebreos: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Se encuentra en Hebreos capítulo 11, verso 1. Primeramente debemos entender, mis amados hermanos, que la fe no está basada en cosas que podemos ver, oler, palpar o saborear. De hecho, la Biblia nos enseña que primero viene la fe y luego viene el ver. Un ejemplo de eso, la muerte de Lázaro y la resurrección de Lázaro. La hermana de Lázaro se le acercó a Jesús y le dijo: Señor, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Y vino a él y le dijo a los que estaban ahí: ¡Ey, muevan la piedra! Le dijo: Señor, tiene 4 días de muerto y hiede ya. Y le dijo el Señor: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Santo. Primero creemos y después miramos. No miramos primero y después creemos, no. Primero creemos y después miramos. Amén. Aleluya. Amén. Eso está como en el matrimonio cuando uno se va a casar. ¿Ah? La mujer le cree todo al novio, todito le cree. A algunos le sale guaya, como dicen los muchachos, ¿sí? Después. Pero ella se casó creyendo que todo lo que el bandido le decía lo iba a cumplir. Amén. En la escritura es totalmente diferente. El que nos promete las cosas es Dios y Él cumple su palabra Santo. al pie de la letra. Él cumple su palabra. La fe bíblica está basada en la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nosotros estudiemos la palabra. Como la fe bíblica está basada en la palabra de Dios y en nuestra respuesta a la misma. Esta fe en Dios además es nutrida y fortalecida con la palabra de Dios. ¿Quiere que su fe sea robusta, crezca, avance? Lea, estudie la palabra de Dios. Amén. ¿Quiere que su fe esté fortalecida? Lea, estudie, profundice en la palabra de Dios. Entonces podemos decir que la fe es la respuesta humana a un llamado claro de parte de Dios. Dios llama, Dios se revela a sí mismo, Dios nos da promesas, nos da a conocer su voluntad y nosotros respondemos aceptando ese llamado, esperando pacientemente la realización de sus promesas y obedeciendo su voluntad. En esto consiste la fe bíblica. Dios me da una promesa,
Yo la tomo y la creo y espero pacientemente porque se va a cumplir, se va a cumplir. Y que se va a cumplir, se va a cumplir. Va a llegar. Aleluya. Amén. Eso se llama fe. Se llama confianza, seguridad, certeza. Amén. Pues la fe es la respuesta positiva a la palabra de Dios, a sus promesas y a sus actuaciones. Si la Biblia dice algo, yo solamente debo creer que se va a cumplir y se va a cumplir. Yo creo en su palabra. Yo creo en la Biblia. Creo en el que escribió eso. Creo en el que escribió eso, Dios mismo. También la fe es entonces el resultado de la sana predicación de la palabra. Amén. También es el conocimiento de la palabra y es un elemento esencial en la fe bíblica. Por eso le digo, usted quiere tener fe, conozca la palabra. Si usted no puede tener fe si usted no lee la Biblia. Es como el que quiere orar y dice, pastor, es que cuando yo voy a orar, yo no tengo palabras para orar. Solo me arrodillo, comienzo a orar y se me van las palabras. Se te van las palabras porque no estudias Biblia. Si estudiaras la Biblia, inmediatamente la misma palabra cobra vida en ti y te hace dar gracias a Dios por esa palabra. O sea que si usted quiere orar, lea la Biblia. Si usted quiere permanecer orando en el Señor, estudie la palabra, porque en cada cosa que mire usted va a ver la palabra en esa cosa que usted está viendo. Amén. Y por último, el objeto de la fe salvadora es la revelación de toda la palabra de Dios y de Jesucristo, y de su vida y de su obra. Por eso nosotros hablamos de 3 fuentes de revelación divina. Una de las fuentes de revelación divina es la Biblia. Número 2, Jesucristo. Número 3, la creación. Son fuentes que nos revelan a Dios. Hay un Dios que existe, hay un Dios en los cielos que existe y que es real. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar algunas veces, y ese pensamiento o esas preguntas nos las hacemos casi todo el mundo. ¿En serio existirá Dios? Si usted tiene alguna duda, mírese usted mismo. Mírese usted, examínese usted. Mire tan guapa y tan guapo que lo hizo el Señor a usted. Bueno, y si no lo hizo muy guapo, pues, pero Él lo hizo. Amén. Solo imagínese usted cuánto hermano, cuánta maravilla de Dios hay en nuestra vida. Yo siempre he contado esto. Yo veo a las mujeres, por ejemplo. Para mí, una inspiración divina son las mujeres. ¿Por qué? Las mujeres son procreadoras con Dios o co-creadoras con Dios. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de tener en su vida otra vida y traer a este mundo otra vida. Benditas mujeres, benditas mujeres. Por eso hay que amarlas y respetarlas y cuidarlas y protegerlas. Nunca maltratarlas. Amén. 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 ¿Ah? Y proveerles y darles todo lo que necesitan. Amén. Amén. Yo creo que ni las mismas mujeres se creen eso. Ok, la fe bíblica es además aquella confianza en Dios generada en el conocimiento y la evidencia del carácter y obras de Dios, entendiendo que Él es totalmente confiable. Diga conmigo, Dios es confiable. Dios es constante y cumplidor de sus promesas. Oiga, váyase con esto para su casa. Dios es confiable. No le escucho. Dios es totalmente confiable. ¿Otra vez? Dios es totalmente confiable. Dios es constante. Y Dios es cumplidor de sus promesas. Él cumple sus promesas. Amén. Pero hay evidencia sobre la cual descansa nuestra fe. Claro que sí. La encontramos en la creación, en la palabra de Dios, en Jesucristo. Su muerte, su resurrección, en la manifestación de su poder a través de milagros y señales. Claro que hay fundamento, claro que sí hay evidencia de nuestra fe. Y vuelvo a repetir, mírate tú, mi hermano, mírate tú. Tú eres un milagro de Dios, tú eres creación de Dios.
Si Dios hubiera querido que ibas a necesitar 10 dedos, te hubiera puesto 10 dedos en la mano, pero solo te puso 5 porque son suficientes. Hola. Imagínese usted, solo una lengua tenemos y con esa lengua hacemos estragos. Imagínese usted nosotros con 2 lenguas. Tendríamos un problema serio, ¿verdad? Si así nos comemos a la gente y criticamos a todo el mundo, imagínense con 2 lenguas. Por eso Él solo nos puso una y pequeña. Pero fíjense qué interesante que nos puso 2 oídos, porque necesitamos hablar menos y escuchar más. Pero también nos puso 2 brazos. ¿Por qué? Porque debemos abrazar, debemos bendecir a otra gente. ¡Qué lindo! Es que Dios todo lo hizo perfecto. Yo estaba escuchando a un científico esta semana, un doctor, que está hablando de la inmortalidad. Y el entrevistador, más o menos, cree en Dios. El científico, pues por lógica, casi no. Pero el entrevistador le dijo, ¿crees tú que la creación es divina? Y le dijo él, pues yo creo que sí, porque es muy perfecta. Dijo, hablando del ser humano, es demasiado perfecto el cuerpo, el ser humano es demasiado perfecto. Es demasiado perfecto. Y él estaba hablando de ciencia. Pero al final el entrevistador le hizo una pregunta que lo hizo decir que sí creía que Dios existe y que es real. Amén, amén. Que eso somos nosotros. Los que tenemos el privilegio de ser papás y de ser abuelos, podemos ver la belleza de Dios y los milagros y la creación de Dios en nuestros nietos y ver nuestras propias vidas repetidas en ellos. ¡Qué belleza! Amén. Amén. La fe también se describe en la Biblia como temer a Dios. Temer a Dios es creer en Él de manera reverente, reconociendo su santidad, su verdad, su amor y poder. Este tipo de temor lleva a actuaciones acordes a la voluntad de Dios y su santidad. Cuando tú tienes fe y tienes temor de Dios, caminas de manera íntegra, caminas en santidad, caminas en verdad, no caminas en mentira, no caminas en ambivalencia, hoy sí, mañana no, caminas en rectitud porque tienes temor de Dios. Por eso es importante predicar, leer y estudiar la palabra de Dios. La falta de fe es entonces no poner atención a la palabra de Dios. Esa es la falta de fe, no poner atención a la palabra de Dios. Es rechazar sus promesas y no poner cuidado a la voluntad del Señor. Yo estaba viendo hace poco que hacer la voluntad de Dios consiste en cumplir los mandamientos del Señor, obedeciendo su palabra. Y digo yo, es que es una realidad. En esos 10 mandamientos, en el Decálogo, mis amados, nosotros encontramos las verdades más fundamentales para vivir una vida tranquila, en bendición, y eso es lo que ha querido el Señor todo el tiempo. Tenemos ejemplos, por ejemplo, Abraham, que fue llamado por Dios. Después Abraham responde al llamado de Dios creyéndole, obedeciéndole y esperando en esa realización de la promesa. Dios lo llama y le dice, vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham, hermanos, escucha y obedece y camina. Y se va. Y la vez pasada yo les hacía la pregunta, ¿Abraham miró esa promesa? ¿Abraham pudo palpar esa promesa cumplida? Mis amados, pues la historia de la Biblia dice que no. Sin embargo, él murió creyendo en la palabra de Dios. Bendito Abraham. Amén. También tenemos a Noé. Noé anduvo en íntima comunión con Dios y esto lo hizo en medio de un mundo corrupto, porque así dice la Biblia. Luego notamos que Dios habló con Noé respecto a los planes que él tenía con el mundo y con Noé y su familia. Y Noé viene y responde, ¿de qué manera? Construyendo un arca que Dios le había dicho que construyera. El detalle está aquí, hermanos. Está bien, Dios le habla y le dice que construya el arca. Pero hay un pequeño detalle. No había llovido sobre la faz de la tierra. ¿Y cómo es que Dios le dice que construya un arca? Es fácil si allá en Honduras le dicen a uno que construyamos un arca, porque en Honduras llueve, hermano, casi todo el año. No digamos allá por la Mosquitia, que es zona montañosa, llueve todo el año. Es fácil creer esa palabra.
Pero en ese tiempo Noé no había llovido. Sin embargo, viene Noé, escucha el llamado de Dios y se pone a construir un arca. Y la logra, y lo hace. Y qué interesante. Y número 3, Daniel y sus amigos. Ellos conocían la voluntad de Dios en cuanto al tema de la adoración. Ellos tuvieron la oportunidad de decidir entre seguir a Nabucodonosor o seguir los mandamientos de Dios y no dar culto a la imagen del rey. Daniel y sus amigos, ellos tenían que decidir de seguir, obedecer a Dios o ser echados al horno. Ellos respondieron a Dios con fidelidad. Se encuentra en Daniel capítulo 3. El cristiano tiene, oiga esto, fe y está convencido que es preferible sufrir con Dios que prosperar en el mundo y al final echar a perder todo. ¿Qué quieres? Jesús lo dijo. ¿De qué le sirve al hombre que ganare todo el mundo pero perdiera su alma? Ojo, porque eso es lo importante. Pues Daniel y sus amigos ya lo conocían también y decidieron obedecer a Dios antes que obedecer al rey. Pero quiero resumir esta tarde qué es realmente la fe bíblica. Es la convicción de la realidad de las cosas que no vemos, pero que están basadas en lo que Dios nos dice en su palabra. Es la facultad a través de la cual percibimos las realidades espirituales. ¿Y cuáles son las realidades espirituales? Las realidades espirituales son las promesas de Dios. ¿Y por qué decimos realidades espirituales? Pero las cosas espirituales no se ven. No se ven para la gente que no cree. Pero nosotros que la creemos sí las miramos. Amén. Le pongo un ejemplo. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario. La existencia del Jesús histórico, pues. Ahí estaba. Hace más de 2000 años vino a esta tierra. Fue crucificado en la cruz del Calvario. Murió por nosotros. Resucitó al tercer día. Nosotros no lo hemos visto, pero lo creemos. Esa es una realidad espiritual. Y también fue una realidad física, porque Él vino a este mundo, pero yo no lo miré. Yo no lo viví, yo no viví hace 2000 años. Pero yo creo que Jesús es el Señor, que Él vino y murió en una cruz del Calvario por usted y por mí, que Él vino a esta tierra a redimirnos, a rescatarnos, a pagar el precio por nuestros pecados. Y yo creo que usted está aquí porque usted también cree. Yo creo que todos los que estamos aquí creemos que Jesucristo es el Señor. Amén. Esas son las realidades. Cosas reales y capaces de ser realizadas, valga la redundancia. La fe no es caminar en la oscuridad ni aferrarse a algo indefinido, sino más bien la convicción que nace del amor y de una relación experimental, comprobando que el Dios que se revela en la Biblia es verdadero y que sus promesas son confiables. Aleluya. Amén. Entonces concluyo que fe, oiga, mire qué rico esto, que fe es la respuesta personal al llamado de Dios. Santo. Por eso Jesús fue contundente y dijo: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no cree ya es condenado. Contundente. Pero es que creer no solamente es una cuestión, una idea abstracta, es algo que yo no tengo en la mente. No, es que yo sí creo. No, ahora la fe es acción también. Tú necesitas moverte creyéndole al Señor. Santo. Tú necesitas hacer algo para creerle al Señor. Entonces hay algunos elementos y quiero darlos específicamente, 3 elementos de la fe. El primero es el elemento intelectual. La fe no es algo inseguro, ni un aferrarse a la oscuridad. No es un paso en la oscuridad que lleva a la luz. La fe es caminar en la luz de la palabra de Dios. Oiga eso. Y quiero que escuche esto, por favor. Es peligroso dar pasos en la oscuridad. Una persona se puede encontrar al borde de un abismo y cualquier paso en falso puede significar destrucción. La fe está basada sobre el conocimiento de la verdad bíblica y de las promesas de Dios. Ahí está la fe. Y si usted quiere darse cuenta de todo esto, lo que yo estoy viendo aquí ahorita es de nuestro material. Ahí está. ¿Alguien
alguien tiene un material que lo levante. Hermana Orlando, ahí está. Esa es nuestra doctrina de la iglesia cuadrangular, de nuestra iglesia, nuestra bien amada iglesia cuadrangular. Amén. Eso es lo que estoy hablando. Mis amados, la fe está basada sobre el conocimiento de la verdad bíblica y de las promesas de Dios. Yo creo que Dios guardará mi camino. Amén. Yo creo que Dios guardará mi vida en completa paz. Yo creo que Él es suficiente para proveer nuestros alimentos. Yo creo que Él es suficiente para proveer nuestro vestido. Yo creo que Él es suficiente para bendecirnos. En primer lugar y lo más grande es salvar mi alma del infierno. Yo lo creo y estoy caminando en ello y sé que nunca me hará falta nada. La Biblia dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo lo creo. Yo creo que caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a ti no llegará. Yo lo creo, yo confío en eso. Eso es fe. Eso es creer en el Señor. Nadie puede creer en algo que no ha oído o de lo cual no tiene evidencia. La fe que es necesaria para que una persona sea salva está basada sobre la mejor evidencia. ¿Y cuál es la mejor evidencia? La palabra de Dios. Si alguien le pregunta a usted en qué evidencias tu fe, en qué fundamentas tu fe, dígale: yo fundamento mi fe en la palabra de Dios. Ah, pero ese libro fue escrito por hombres, por seres humanos comunes y corrientes. Sí, más de 2000 años, más de 40 autores con el mismo mensaje. Qué coincidencia, ¿no? El libro más vendido, más leído, más publicado en el mundo. Qué coincidencia. Encontramos que es el único autor es Dios. Amén. Ahí está fundamentada nuestra fe. La palabra, la Biblia, la Escritura. Lea la palabra. Jesús mismo le dijo a su gente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. ¿Dónde encuentra vida eterna? En la palabra. Cuando yo escuchaba a este científico hablar, hermanos, de la inmortalidad, decía: pero si nosotros ya lo tenemos, nosotros ya vivimos esto. Nosotros creemos que después de esta vida hay muerte, pero la muerte solo es un paso para estar con Él. Amén. Por la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Entonces diga conmigo: ¿quién dijo miedo? ¿Ah? ¿Quién dijo miedo? Por eso los cristianos, hermanos, que creemos en su palabra, en la palabra de Dios, estamos seguros, estamos confiando. Ayer me acerqué a alguien y me preguntó: ¿cómo está, pastor? Le digo: muy bien. ¿Cómo le va? ¡Excelente! Aunque no ande ni $1 en la bolsa, no importa, porque eso no marca la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Jesús en mi corazón. Amén. La alegría de tener a Cristo en mi vida. La bendición de tener una familia. La bendición de poder adorarlo a Él. Todavía tengo oportunidad de levantar mis manos y adorarlo. De venir a un lugar como este, tener un lugar como este, donde me reciben bien, donde está bien aseado, está un ambiente rico, bonito, y al final hasta cafecito. ¿Cómo no voy a estar alegre? ¿Cómo no voy a estar feliz, amados hermanos? Amén. Si tengo una persona especial que puedo abrazar y que puedo bendecir, como mi esposa. Si tengo hijos, si tengo nietos, si están ustedes. No me venga a decir usted aquí: ay, pastor, es que yo estoy más o menos, es que tengo problemas. Dígame, ¿quién no tiene problemas en este mundo? ¿Se puede imaginar el presidente de esta república cuántos clavos tiene? ¿Ah? Todos tienen problemas, hasta el que está allá en la esquina, hasta el que está medio ya cabal de la mente, que duerme debajo de un puente cuando hace frío, tiene problemas y él lo siente. Todos tenemos problemas. Pero la cuestión está en cómo ve su vida usted. Yo tengo mi actitud delante de Dios y digo: estoy bien, estoy muy bien, estoy mejor que bien. Tengo a Cristo en mi corazón. Amén. Tengo a Jesús en mi vida. ¿Qué más me puede hacer falta? Nada, nada. El segundo elemento es la parte emocional. Este elemento se manifiesta en el gozo que acompaña aquella experiencia de la bondad de Dios, proveyendo para nuestras necesidades.
Al momento que no creyeron, el gozo desapareció muy rápido. Si la fe no es firme, el elemento emocional experimentará altibajos. Y este es el detalle, que muchas veces la gente viene a la iglesia, lo hablábamos ahorita en la clase, lo conversábamos, porque muchas veces eso es lo que sucede en nuestra fe. Básicamente el elemento emocional está por sobre todas las cosas. Y hoy encontramos congregaciones donde la gente va y es motivada, es inspirada, es, hermanos, es emocionada, nada más, pero se termina la emoción y se terminó todo. Amén. Por eso la fe no se debe mover en el elemento emocional. Claro que somos gente emocional, sí tenemos emociones, y la fe también toca nuestras emociones, pero no está allí el secreto. Bueno, es que ahora no sentí nada en la iglesia, entonces el culto no estuvo bueno. Mi amado, esto no es así, porque la fe es convicción, la fe es seguridad. No solamente, hermanos, está en la cabeza y en nuestras emociones, sino también está un tercer elemento, y es la voluntad. Miren qué bueno esto. Después de saber y aceptar lo que la palabra dice, la fe se apropia de las promesas de Dios. La fe tiene mucho que ver con nuestra voluntad. Ella toma, camina y se apropia y obedece. La fe también tiene obras. Como lo dice el apóstol Pablo, la fe sin obras es muerta. Por eso nosotros hacemos obras, porque creemos en la palabra de Dios. Amén. Y aquí pues quiero leer un cuento que leímos hace poquito. Un hombre que andaba sobre una cuerda sobre las cataratas del Niágara, empujando una carretilla llena de ladrillos, hizo el viaje varias veces empujando la carretilla por un lado y haciéndola volver. Al fin se detuvo para hablar con un grupo grande de espectadores. Claro, la gente estaba admirada viendo a aquel hombre caminar sobre aquella cuerda con una carretilla llena de ladrillos. Entonces él les preguntó y les dijo: ¿cree alguien que yo puedo quitar estos ladrillos de la carretilla y meter allí una persona y volver a pasar sobre las cataratas? Todo el mundo que lo estaba viendo dijo, pero con entusiasmo: ¡claro que sí! Ellos creyeron que el hombre podía no solamente ir con ladrillos, sino con una persona en la carreta y caminar sobre la cuerda. Entonces vino el hombre y les dijo a la multitud: ¿quién quiere ser el primer voluntario? Él esperaba que alguien saltara y se le encaramara en la carretilla para pasar por la cuerda a las cataratas del Niágara. Él mirándolos, nadie se hizo presente como voluntario. Realmente nadie creyó al punto de la fe que habla la Biblia. Ellos tuvieron una creencia intelectual. Ellos racionalizaron la situación hasta pensar que tenían fe, pero no había una fe verdadera. Nadie quería arriesgar la vida entregándose al punto de meterse en la carretilla para pasar por el abismo en una cuerda. Porque no es así nomás. Por eso yo le solicité y preparamos con mi esposa una hoja para que anote las promesas o las peticiones que usted tiene. Qué lindo sería si en cada promesa o en cada petición que usted tiene encuentra una promesa en la palabra de Dios y la pusiera ahí al lado. Sería lindo. Por ejemplo, una de mis peticiones que tengo aquí anotadas es ver y experimentar el crecimiento de la iglesia Punto de Encuentro. Y si vengo yo y le pongo ahí al lado un versículo bíblico que dice que Dios es el que da el crecimiento, yo puedo ir con la palabra de Dios al frente de Dios y decirle: Señor, tú has prometido y lo has dicho en tu palabra que tú eres el que da el crecimiento. ¿Sabe qué? Dios no puede retractarse de su palabra y Él lo va a cumplir. Aleluya. Amén. Yo lo tengo aquí y le voy a poner un versículo bíblico, 2 o 3 o 4. Y no digamos si le pongo multiplicación. Hablando de crecimiento, el crecimiento es multiplicación. La Biblia dice que el pueblo de Israel estaba en Egipto y el pueblo crecía y se multiplicaba. Yo que enseñé acerca de la multiplicación, yo puedo poner un montón de versículos bíblicos ahí y se lo voy a decir: Señor, aquí dice tu palabra. Así que, I'm sorry for you, tienes que cumplirlo. Tienes que cumplir tu promesa.
Hola, ¿están ahí? Amén. Aleluya. ¿Alguien cree eso? Amén. ¿Alguien cree que Dios va a cumplir su promesa? Amén. Él la va a cumplir. ¿Cuándo? No sé. Pero la va a cumplir, la va a cumplir. Si Él lo ha dicho y Él lo ha establecido, lo va a cumplir. Amén, aleluya. Aleluya, bendito Dios. Aleluya. Por lo menos hay unos 2 o 3 que sí creen conmigo. Amén. Lo vamos a ver. Santo. Lo vamos a creer. Aleluya. Amén. Dios. ¿Cuándo? No sé. A mí solo me queda seguir orando, seguir buscando el rostro del Señor, seguir clamando y creyendo que algo va a hacer el Señor. No sé, hermano. La Biblia dice que cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, la gente, hermano, lo adoraba. Y algunos le dijeron, mirá cómo te adoran. Le digo, si esto no lo hicieran, las piedras tendrían que hablar. Amén. Así que si usted no lo cree, hermanos, aún las piedras van a creerlo. Y yo sí lo creo. Yo sí creo que mi Dios es suficiente Santo. y Él cumple su palabra. Amén. 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 Esa es una de las peticiones mías. Amén. ¿Cuántos quieren acompañarme con esa petición? Amén. Dígalo entonces conmigo. Ver Ver y experimentar Y experimentar el crecimiento el crecimiento de la iglesia punto de encuentro. de la iglesia punto de encuentro. No solamente ver u oír, sino experimentar. Amén. Quiero vivirlo. Quiero disfrutarlo. Yo vine aquí creyendo una palabra y yo sé que Dios la va a cumplir. ¿Cuándo? No sé. No le voy a negar que en algún momento he querido bajar los brazos. Pero como mi fe no es emocional, ni tampoco intelectual, sigo creyendo. Porque tengo la voluntad de seguir caminando, de seguir creyendo, de seguir cantando y creyendo que Dios lo va a hacer. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Amén. Amén, amén, aleluya. No porque usted sea guapo, o porque usted tenga plata, o porque yo sea esto, o sea lo otro. No, no tenemos nada que ver nosotros. Dios lo va a hacer. Santo. Claro, nosotros tenemos que trabajar y tenemos que atender bien a la gente. Y los que vengan aquí se sientan en familia. Esa es nuestra parte. Gloria a Dios. Pero solo Dios puede darnos crecimiento y yo lo estoy pidiendo a Dios. Amén. Amén, amén. Algo va a suceder. Dígalo conmigo, algo va a suceder. Algo va a suceder. Amén. Ah, pero también existe una fe temporal o superficial, en la que la mente de una persona es despertada y conmovida por la palabra de Dios. Esta fe expresa cierta simpatía por las cosas de Dios y la Biblia, pero no lleva ningún compromiso verdadero que se refleje en una decisión de seguir a Cristo y en un estilo de vida diferente. Esa es una fe superficial, que solo tiene simpatía. ¿Por qué vas a la iglesia? Bueno, porque me gusta, porque es bueno. Pero nunca toma la decisión de decir, yo me entrego a Cristo. Santo. Yo soy de Cristo y camino con Cristo y mi vida cambia. Amén. 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 Aleluya. Y un día estaba en la sala de mi pequeña casa, tirado, lesionado, y escuché la palabra de Dios y la palabra de Dios produjo vida aquí adentro en mi vida. Y yo tomé ese día la decisión más grande, la decisión más sublime, la decisión más importante de mi vida, de entregarle mi vida a Jesús. Ese día, sábado, 7 de la noche, ahí tirado en ese mueble, todavía lo puedo ver, hace más de 30 años lo puedo ver, acostado en aquel mueble, lesionado de mi pierna, no podía moverme, frente a un televisor pequeño. Aquel hombre predicaba el evangelio y predicaba la palabra, y aquella palabra produjo fe en mi interior. Y cuando él hizo el llamado, yo me levanté y le dije, sí, acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador. De ese día para acá, mi vida ha sido totalmente diferente. Santo. Amén. Entonces mi fe ya no fue intelectual, ya no fue emocional. Hubo voluntad y una decisión. Amén. Tampoco mi fe fue superficial. Gloria a Dios, aleluya. La fe acepta el relato bíblico sobre la vida de Jesús y lo que Él ha realizado por nosotros.
también nos acerca a Dios y hace que nos aferremos al Señor con tenacidad. El creyente acepta los beneficios del sacrificio de Jesús y entra en confianza en la presencia de Dios. Esa es la diferencia. Yo acepto el sacrificio de Jesús de la cruz del Calvario y entro a la presencia de Dios con confianza, Amén. con seguridad. Lo que le pido, Él me lo cumple. Amén. Bueno, ahorita lo hablábamos. Podría ser de que hay gente que dice y cree que hay que pasar una hora de rodillas. No necesariamente. Es más importante creer que lo que le estás pidiendo al Señor se va a cumplir y no que pases una hora ahí hablando y divagando en tu mente. Lo más importante es tu fe en acción y creerle a Dios. Amén. Yo no sé si alguien de aquí lo ha experimentado. Cuando yo viajaba de mi país, ahí en mi país de Ciguatepeque a San Pedro, 2 horas de viaje en carro, ponía mi música, yo solo, y iba adorando al Señor y adorando al Señor y adorándolo, cantándole. De repente comenzaba a llorar, ahí yo solito. Nadie me estaba diciendo nada, nadie me estaba manipulando. Sentía que el Espíritu Santo estaba a mi lado Amén. Aleluya. y era quebrantado y bendecido. Y esas 2 horas ni las sentía ir adorando a mi Dios. Amén. Convicción, seguridad. Hay veces que estoy en mi casa. Muchas veces he ido a dejar a mi esposa al grupo. Yo regreso y me quedo solo estudiando la palabra. Algunas veces tengo que dejar de estudiar porque siento la presencia de Dios en mi vida. Y comienzo, ¿sabe qué? A darle gracias a Dios. Yo tengo un tipo de oración. Y la oración que más me gusta, la que más me agrada, no es la oración de petición, sino la oración de adoración y gratitud a Dios. Wow. Cuando puedo levantar mis manos y decirle a Dios gracias. Cuando puedo cerrar mis ojos, levantar mis manos y decirle, Señor, te bendigo, te adoro, reconozco que solo tú eres Dios. Y ahí en ese tiempo de adoración puedo ver mi pasado. Un pasado de borracheras, de drogas, de pecado, de adulterio, fornicación, de lascivia, etcétera, etcétera. Y hoy me veo en el presente y le digo, Dios, eres extraordinario. Cambiaste mi lamento en baile. Transformaste mi destino. Mi destino era la muerte, la sepultura y el infierno. Y tú en tu amor y misericordia cambiaste mi vida. ¡Qué belleza, amados! Por eso el Evangelio es algo lindo, es rico, es sabroso. El Evangelio no es una religión. El Evangelio es vida. El Evangelio es bendición. El Evangelio se disfruta, se pasa bien, porque tenemos un Dios maravilloso, lleno de amor y de misericordia. Si en el mundo te han insultado, si en el mundo te han rechazado, Jesús viene, abre sus brazos y te abraza y te bendice. Ese es el Evangelio. Amén. Amén. Ahora, hasta este momento todo está bien, pero hay enemigos de la fe también. Y uno de ellos, oiga esto, es la falta de enseñanza de la palabra de Dios en las iglesias. Porque ahora la gente, es más, mis amados, perdónenme, perdonen lo que están viendo por las redes, pero hoy en la iglesia parece que es mejor ser psicólogo o ser un líder motivacional que predicar el Evangelio. Porque la gente quiere escuchar algo que satisfaga su yo personal. Pero algunas veces la Biblia no te va a satisfacer tu yo personal, más bien te va a cortar. Por eso dice la palabra que la Biblia es como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma. Porque la palabra también nos exhorta. Y la sana predicación de la palabra es eso. Claro que hay momentos de alegría, de alborozo y de esto y de lo otro, pero también la palabra te corrige. La palabra tiene que corregirte. Si la palabra, la predicación no te corrige, amado, vete para otro lado. Que hay gente que no le gusta.
poner atención a las falsas doctrinas e ideas erradas, como también oír cosas que no edifican y que van destruyendo la fe en Dios. No hay duda, 3, que Satanás es el enemigo número 1 de la fe. Él tratará de impedir que la gente escuche la palabra de Dios y crea en ella. El diablo estimula la pereza para que la gente no llegue a leer y escuchar la palabra de Dios. Lanza dudas cuestionando la veracidad de la palabra y pintando a un Dios malo y duro. Él cambia nuestra teología. Cuidado. ¿No le ha pasado a usted? A mí la gente me ha dicho, pastor, es que fíjese que yo agarro la Biblia y cuando agarro la Biblia y empiezo a leerla, me da sueño. Pero ¿cómo puede pasar un largo tiempo en las redes sociales y ahí no te da sueño semejante bandido y bandida? Pero agarra la Biblia e inmediatamente le da sueño. Entonces, los que padecen de insomnio deberían leer la Biblia. Se van a dormir rapidito. Pero qué sabroso es, hermano, poder abrir la Biblia y poder dedicarle tiempo especial a un libro tras libro, libro tras libro, y poder disfrutar de la palabra y leer la Biblia. Tu fe va a crecer, va a avanzar. Aleluya. Cuando lo visible, otro enemigo, cuando lo visible domina nuestros pensamientos y cuando nuestro enfoque en la vida, en las cosas materiales, la fe es paralizada, ahogada y destruida. Si tú estás enfocado más en tu trabajo, que hay que trabajar, debes trabajar. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma también. Hay que trabajar, pero para todo hay tiempo. Pero hay gente que está metida en su trabajo, tan en su trabajo que no tiene tiempo ni para orar, ni para leer la Biblia, ni para congregarse. ¿Por qué no vino a la iglesia? Es que tenía trabajo. Pobrecitos. Pobrecitos, están muriendo del hambre, están acabados, están en ruina. Y no es broma lo que estoy diciendo. Por eso dije yo al principio aquí, cuando íbamos a iniciar la reunión, ¿cómo estoy yo? Bendecido. Porque Dios me permite estar aquí adorándolo a Él y sin trabajo. Pero hay gente que está tan enfocada en su trabajo y está hasta la cabeza de deudas. Le deben a las 11,000 vírgenes. Le deben a todo el mundo. Nadie los puede ver porque le deben. Por eso trabajan y trabajan y trabajan y trabajan. Y para Dios, hermano, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Dios, ¿quién ocupa tu primer lugar en tu vida? Si tú dices que Dios, hazlo real, practícalo, vívelo. No vengas a decirme aquí que Dios ocupa el primer lugar en tu vida si no oras, si no te congregas, no estudias la Biblia. ¡Mentiroso! ¿Están ahí? Amén, amén. Amén. Otro enemigo de la fe, al permitir pecado en nuestra vida, la confianza en Dios se ve afectada. Nuestras oraciones pierden fuerza porque hay pecado. Y podemos llegar a naufragar en cuanto a la fe. ¿Y sabe qué? El amor al dinero nos aleja de la fe. Miren qué tremendo. Plata y más plata y plata y más plata. Entonces eso nos aleja de la fe. ¿Sabe por qué mucha gente no diezma? Que no tienen fe. Hola. Ay, pastor, ya se metió otro tema. No, sí que es lo mismo. Fe es darle a Dios, aunque sea lo único que tengas. Amén, aleluya. Dios, aleluya. No escucho, ahí se van los amén y se pierde toda la emoción, todo el crunch, todo iba bien, pero ya metió ese tema, ya me metió a Dios. Santo eres, aleluya. Mi amado, darle a Dios es fe en acción, es práctica. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Bueno, dejémoslo ahí pues. Otro enemigo, al fallar en el crecimiento espiritual, la fe también falla en crecer. Necesitamos crecer espiritualmente. Amén, amén. Y el último, los momentos difíciles y de pruebas desaniman a muchos en la fe. Ese es un gran enemigo de la fe. Cuando hay un momento difícil, complicado, hay gente que dice, no, es que mire que, ¿será que Dios no me contesta?
entonces se retiran. Mi amado, es cuando más debes mostrar tu fe, en los momentos difíciles, en los momentos complicados. Señor, amén. Un día, voy a contarles un comercial. Un día fui a dejar, estaba mi esposa en Ciguatepeque con mis hijos y yo me fui de mi casa a San Pedro Sula. En ese tiempo en bus, en autobús eran como 3 horas de viaje. Yo trabajaba todavía en Banco Central y yo dejé a mi esposa y mis 4 hijos sin nada de dinero en la casa, sin nada. Ya nos habíamos movido para trabajar a tiempo completo en la iglesia, pero yo había puesto mi renuncia y me pedían 6 meses de anticipación, mi renuncia en Banco Central de Honduras. Y yo la dejé a ella sin dinero, sin ni un lempira, nada, solo creyendo que Dios no me los iba a dejar morir de hambre. Y me fui a mi trabajo. Usted me pregunta, pastor, ¿y cómo iba? Triste. Sí, iba triste. ¿Y qué más, pastor? Adolorido en mi corazón porque sabía que mi esposa quedaba sin dinero. Pero allá en lo profundo de mi corazón, confiando que Dios iba a proveer. Allá en la mañana se levantaron ellos y llegó una hermana con una bolsa de comida. Y le dijo, pastora, aquí le traigo comida para usted y para sus hijos. Santo, aleluya. Ella me llamó y me dijo, mire lo que pasó. Le digo, ese es el Dios que nosotros tenemos. Amén. Y por eso vamos a servirle siempre, con amor, con pasión. Nunca nos ha dejado de su mano, nunca. Amén, aleluya. Ni nos dejará de su mano. Amén, aleluya. Y eso es dinero. Porque Él cumple sus promesas. Él cumple sus promesas, amén. Ahora, pastor, ¿cómo podemos crecer en la fe? Que eso fue lo que los apóstoles le preguntaron a Jesús. Escuche esto. Y quiero que lo diga conmigo. La fe es un regalo de Dios. La fe Es un regalo de No, Dios. no escucho. La fe es un regalo de Dios. La fe es un regalo Amén. de Dios. Y no se consigue esforzándose o concentrándose fuertemente en algo o autosugestionándolos. No. Si la fe es un regalo de Dios, podemos orar y pedirle a Dios que nos fortalezca la fe y esperar. Amén. Amén, amén. Porque no es que la fe yo voy a activar ahora, si dicen en algunos lugares, venga que quiero activarle la fe. ¡Wow! ¡Wow! Usted está como aquel, hermanos, que cuando los apóstoles ponían la mano sobre la gente era bautizada con el Espíritu Santo. Y él les dijo, ¡hey, vengan, hagamos negocio! Deben de ese poder a mí, para que cuando yo ponga las manos, la gente también reciba el Espíritu Santo. Así está ahora. Venga y le activo el don de fe. Venga y le activo el don de profecía. Ven, ¿quién eres tú para estar hablando esas barrabasadas? Si la fe es un regalo de Dios. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. No sé si están entendiendo. Amén, amén, aleluya. Mejor sigamos. Pero la fe puede ser desarrollada. Es más, se lo voy a comprobar. La fe puede ser desarrollada. ¿Por qué? Porque ella aparece en la lista del fruto del Espíritu Santo. ¿Alguien se sabe el fruto del Espíritu Santo? Amén. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, Fe, fe. Mansedumbre. Oiga, fe, mansedumbre y templanza. Amén. Amén. Amor, gozo, paz, paciencia. Listo. Amén. Ahí está. Porque es el fruto y el fruto hay que desarrollarlo. Es un regalo de Dios y nosotros lo desarrollamos. ¿Cómo? ¿A través de qué? De la palabra. A través de la escritura, a través de la Biblia. Amén. Entonces hay que leer y estudiar la palabra de Dios. La fe crece por la palabra de Dios. Mantener una relación íntima con Dios a través de una vida consagrada, a vivir según sus mandamientos. Recuerde las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Hay 3 cosas por las cuales su fe se desarrolla. Mi fe no es la misma que cuando yo me convertí a Cristo. Hoy yo puedo contar todas las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Hoy yo puedo ver
la Biblia de diferente manera porque la he leído, la he estudiado, la he disfrutado. Hoy yo puedo ver mi fe avanzar más robusta. ¿Sabe por qué? Porque tengo una relación íntima con mi Dios. Aleluya. Entonces, ¿cómo podemos crecer en fe? Leyendo y estudiando la palabra, manteniendo una relación íntima con Dios. Y número 3, recordando las maravillas de Dios. ¿Quiere que le diga algo? ¿Te recordás de tu vida cuando estabas niña allá por Tacamiche? No estuvieras aquí si no hubiera sido el Señor cuidándote y guardándote. Yo no estuviera aquí si Dios no me hubiera cuidado, no me hubiera guardado. Viviendo en medio de ladrones, asesinos, pandilleros, mareros, drogadictos, narcotraficantes, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha sido tu vida? Y aquí está. Una sola experiencia les voy a contar. Un hombre una vez me metió un revólver dentro de mi boca. Hasta me sonaron los dientes cuando me metió la pistola en la boca. Y me dijo, te voy a matar. Y vine yo y agarré la pistola, me la saqué y me la puse aquí. Yo solo, le digo, dale. Mire qué bruto. Pero Dios me guardó. Porque Él quería que este día estuviera aquí con ustedes. Esas son las maravillas de Dios. Amén. Recuerdo una vez que me tiré del puente, un río en Chamelecón, un río caudaloso en Honduras, y me tiré del puente donde pasa la línea del ferrocarril, me tiré del puente para abajo de cabeza, ¡pum! Y me iba a tanta velocidad del puente porque era altísimo, que fui a pegar con la cabeza abajo y me rajé la cabeza. Cuando yo logré salir arriba, sentía caliente mi cara, estaba lleno, pero lleno de sangre. Logré salir. Cuando salí, medio me desmayé, me llevaron a la casa. Llegué a mi casa con todo mi cuerpo lleno de sangre. Aquí tengo la cicatriz, es así. Se me abrió completamente esto. Y aquí estoy. Si el Señor no hubiera estado contigo allá con la historia que me contaste, no estuvieras aquí. Pero Dios ha sido fiel. Recuerda esas maravillas de Dios y crece en fe. Amén. Porque Dios ha estado ahí con nosotros. Y voy a terminar con una frase de A.W. Tozer. Dice, la fe no descansa solamente en las promesas, sino que se fundamenta en el carácter del que ha hecho esas promesas. Qué bonito. Les repito, la fe no descansa solamente en las promesas, sino que se fundamenta en el carácter del que ha hecho esas promesas. ¿Y quién ha hecho esas promesas? Dios, el único Dios verdadero, el Creador, el Dios eterno y poderoso. Cierre sus ojos, por favor.